Profesor Fernando Alonso Ojeda, escritor, docente y un hombre que está dejando un gran legado para la humanidad. Justamente habla sobre el oriente del mundo, sobre Asia. Un cordial saludo y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y aprovecho para hacer una exposición de palabras. Oriens, en el término puro, significa donde nace el sol. Y por eso es un término muy respetado en el sudeste asiático y en general en todo el Asia. Entonces, cuando uno habla precisamente del oriente, está bien. Hablando es que se remonta uno a la antigua China y es donde nace el sol. Profesor, tengo entendido que tiene justamente una colección, un trabajo de 9 obras. ¿De qué se tratan y cuál es el propósito que busca con esas obras? Sí, señor, es una colección de libros que se llama Las Firmas Asiáticas. Consta de 9 libros, como bien lo acaba de decir usted. El mismo lo que busca es reconocer, establecer, entender la relación entre la política pública de los países del sudeste asiático, la República Popular China y la India, la educación, la empresa y, por supuesto, los logros a nivel cultural que tiene esta sociedad y que la ha colocado como una ciudades y países referentes a nivel mundial. Si pudiéramos contarle rápidamente a los ciudadanos de Colombia y del mundo, ¿cuál ha sido el éxito, como por ejemplo de Taiwán? Bueno, Taiwán es un modelo muy singular y aprovecho para comentarle, es el último libro de la colección de firmas asiáticas, fue lanzado en la última feria del libro. Yo me centraría en tres elementos básicos. La educación, pero la educación como un concepto de política pública, porque al niño desde los 3 años se le educa para ser ciudadano que se integre como aportador a la sociedad y que respete su entorno. El segundo elemento, indudablemente, es su misticismo. Esta sociedad no es vergoncista desde el punto de vista moral, aunque ellos no coinciden moralmente con Occidente, porque su base es ecléctica centrada en conceptos puramente confucianos, le ha servido para determinar un norte con respecto a su comportamiento dentro y fuera de la sociedad. Y el tercer elemento diría yo que tiene que ver con la disciplina en su trabajo. Son personas que efectivamente saben del compromiso frente al trabajo y la responsabilidad frente al mismo. Tal vez usted se ha enterado que en Japón o en el mismo Taiwán o en Surcorea, el hecho de que un representante de alguna institución pública cometa un solo error significa que debe tener el espacio para reconocerlo ante la sociedad y si cree y él considera personalmente que es muy grave, pedir disculpas y retirarse del cargo público para que alguien adicionalmente llegue y trabaje y pueda superar ese elemento que se ha generado con esa equivocación. De las 8 obras restantes, ¿qué podemos decirle a todos los ciudadanos? Bueno, se trata principalmente de los modelos y de la génesis de los modelos en materia de política pública y empresa, como éxito. El primero de ellos habla sobre el modelo japonés. Desde 1857 hasta hoy en día. ¿Por qué 1857? Porque se genera lo que se denominó como la Revolución Meiji, donde ellos toman la decisión de convertirse en un estado, en el primer estado asiático en entrar en la Revolución Industrial. Pero fíjese usted cómo son ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial y casi unos meses después de que Estados Unidos había lanzado 2 bombas atómicas, buscan una reconciliación con los mismos Estados Unidos para convertir esto en un modelo único. De hecho, 7 años después, crean un modelo de management, de administración diferente en todo el mundo, centrado en la calidad total. Los otros libros, por ejemplo, el del modelo chino, empieza como referente desde 1976, desde la muerte de Mao Zedong, y la retoma o el empalme con el modelo de Deng Xiaoping en 1978. Entonces ahí hago un recuento de toda la política pública que se desarrolló y cómo las empresas, que eran empresas del Estado, vistas desde el punto de vista comunista, socialista, hoy en día son las más grandes del mundo. Los otros elementos de los modelos asiáticos se centran en ciudades, porque las ciudades son construidas para crear empresa y crear logística adaptable a la salida de mercancía y personas. Entonces está una ciudad que se llama Chongqing o Chongqing, como le quiere decir, está en el centro de la China. Ahí cuenta como si en 1999 tenía 2.3 millones de habitantes, 10 años después
alberga 30 millones de habitantes con una eficiencia en materia de movilidad, tanto de personas y mercancías, y cómo se construyen las ciudades hoy en día. El otro tiene que ver en materia de ciudades con Hanoi y con el nuevo modelo Vietnam. Para mí el nuevo milagro asiático. Estuve allá y vi efectivamente por qué las grandes multinacionales como Nike, como North Face, por decir alguna, Lacoste, están invirtiendo y están produciendo, pero en una fase superior, es decir, ya no se aprovechan de la ventaja comparativa de la mano de obra, sino también diseñan los productos y toda la nanotecnología que tiene que ver con los materiales. ¿Cómo se construyó ese modelo? Viniendo de un ultracomunismo, de un ultrasocialismo inclusive. La otra es con el Silicon Valley de la India, se llama Bangalore. Siendo la India hoy en día proveedor mundial de software a nivel mundial, tal vez el más barato, pero el más eficiente del mundo, ¿de qué se trata esa ciudad? ¿Por qué se convirtió en el Silicon Valley de este país tan inmenso? Los otros modelos básicamente tienen que ver, por ejemplo, uno de los libros habla de la historia del management y cómo Japón, Sur Corea y la República Popular China aportan a la historia del management. El management no solamente viene de Estados Unidos e Inglaterra, que han hecho grandes aportes, tiene sus propios autores, tiene sus propias teorías del management que vienen de estos tres países y en la pragmática. El otro libro habla de la crisis asiática, pero no solamente cómo se generó la crisis, sino, bueno, para el que les interesa el término de inversión, cómo se invierte en procesos de crisis y cómo se supera. Y por último, el tema de la educación, una génesis de cómo se determinan los modelos de educación, sus elementos básicos en estos países del sudeste asiático.